A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Un cordial amigo y seguidor de este programa me ha pedido que amplíe un tema que traté hace aproximadamente un año. Claro que es un año dentro de un tema mayor. Me refiero al tema tan controvertido, tan actual y tan provocador de curiosidad en todos los ambientes, que es el de los cátaros. Hace casi un año hablé de la Inquisición medieval y ahí tuve que referirme a los cátaros, como es evidente, como es necesario. Como digo ahora, por solicitud de un buen amigo, voy a ampliar un poco más esto de los cátaros. En primer lugar, digamos que nosotros tenemos documentación más bien escasa de esta corriente religiosa de la Edad Media. Esta circunstancia de que nosotros no tengamos abundancia de fuentes ha traído consigo una consecuencia que, digamos así, no es positiva para los historiadores que se dedican a este tema, y sobre todo es negativa para los lectores comunes, que no tienen una preparación académica y no tienen por qué tenerla, dicho sea de paso. ¿Por qué digo esto? Porque al no tener una abundancia de fuentes, muchos escritores desaprensivos, irresponsables, han escrito sobre el tema de los cátaros, los albigenses y otros conectados con ellos en Edad Media, muchísimas falacias, para decirlo de manera realmente suave. Yo diría que se han inventado más del 60-80% de lo que se dice sobre los cátaros en los últimos años ha sido inventado por estos escritores. No se diga lo que sucede con los guionistas para programas de televisión o para películas, etcétera, que realmente son de una fantasía digna de todo encomio cuando se dirige a entretener, pero que no debe ser tenida en cuenta cuando pensamos que ahí hay fuentes válidas para nuestro conocimiento. No se diga de los novelistas, ¿verdad? Sobre eso mejor no hablar. El novelista tiene esa gran libertad de poder escribir lo que quisiera. De eso ya hablamos alguna vez. El único límite, decían los romanos, para el arte es el absurdo. Lo malo es que muchas veces los lectores toman la novela, toman la obra de ficción como si fuera verdad, como si fuera un fiel reflejo de la realidad. Bien, vayamos a los cátaros. Primero, ¿qué significa esta palabra? La palabra cátaro viene del griego, cátharos, que significa puro. Este fue el nombre con el cual ellos mismos se dieron a conocer. Se dice, o dicen los especialistas, que los cátaros tienen antecedentes, que son los bogomilos, etcétera, que vienen de Oriente. De Oriente, en tiempo de las cruzadas, fue entrando en Europa, primero oriental, sobre todo en la zona que ahora es Bulgaria. Por eso muchas veces, lo digo de paso,
A estos herejes les llamaban búlgaros, o bugres, porque venían de ahí. Se van metiendo, digo, en el mundo ya cristiano, una serie de ideas que vienen de Oriente. Estas específicas vienen de Persia, de Irán, y hablan de dos principios eternos, coexistentes, que originan el uno, el bien, el otro, el mal. Esta idea, o estas ideas, se conocen con el nombre de maniqueísmo, porque eran los maniqueos los que defendían esta idea. No puede un Dios bueno ser la causa del mal. Por consiguiente, tiene que haber un Dios malo. O si no, tiene que haber alguien que crea el mal. En general, los que venían de Oriente, inficionados por estas ideas religiosas maniqueas, creían en dioses coexistentes, el uno del bien y el otro del mal. No hay que olvidar que en el mundo babilónico también esta idea de las dualidades era bastante frecuente. Hormuz y Arimán, por ejemplo. Hormuz, el dios del bien, Arimán, el dios del mal. Justamente estos dioses pareciera que llegan a Oriente, a Bulgaria, y de ahí se van extendiendo hacia Occidente, llevados por caballeros, por soldados o por sirvientes que regresaban de las cruzadas por esos lugares, o también pudo haberse dado el contacto entre estos seguidores del maniqueísmo, a veces mitigado, a veces adulterado, en los puertos donde llegaban también muchas veces los cruzados para abastecerse y seguir el viaje en barco hacia la Europa occidental. Bien, en todo caso, la idea fundamental que ingresa a Europa es la idea de que Dios no puede ser el principio del mal. Nosotros sabemos que la Iglesia, partiendo de la Biblia, la Iglesia católica, ha predicado siempre que el mal es producto de la libertad del hombre. No es algo querido por Dios, no es algo deseado por Dios, sino que se introduce en el mundo por la falta de un bien que debía haber. Esa falta se debe, según la doctrina católica, basada en el Génesis, en el pecado original. No voy a entrar ahora a analizar todo lo que se desprende de la creencia católica en el pecado original. Solo digamos que para la Iglesia católica el pecado original también daña la naturaleza, también daña y eso está en San Pablo, ¿verdad? En el apóstol San Pablo, también daña lo natural. Por eso cuando Jesús, el Hijo de Dios, se encarna, toda la naturaleza entra en un proceso de salvación, lógicamente dentro de los límites del pecado que permanece también en el ser humano. Bien, entonces decía que para la Iglesia tradicional el mal viene de la libertad del hombre. Para los cátaros, posiblemente inspirados en los maniqueos, en los bogomiles, etc., el mal proviene de un principio maligno, que para unos es coexistente con el principio benigno y para otros es criatura de Dios, que se revela, que es un poco la idea que está también en el libro apócrifo, que no está en la Biblia, de Enoc, que el origen del demonio es una desobediencia a Dios. Entonces, de ahí también el origen, esta segunda teoría, no estaría en Dios, sino estaría en una criatura que se revela y al rebelarse contra Dios prácticamente, digamos así, crea el mal por su libertad. Entonces, entre los que vienen de Oriente llegan estas ideas. Y aquí hay complicaciones interesantes, porque detrás de esta creencia de un mal que es producto de alguien que no es el Dios bueno, se esconden otras ideas. Se esconde otra idea que también viene de Oriente y que puede mezclarse con teorías filosóficas occidentales como las de Platón o como las de Plotino, que era seguidor de Platón. ¿A qué me refiero? El hecho de afirmar que el espíritu, la idea, es la quinta esencia del bien
Y la materia es, si no mala, por lo menos una sombra del bien que no tiene todas las categorías de la idea. Otros van más allá. La materia es intrínsecamente mala. Por consiguiente, todo lo que tenga que ver con la materia debe ser rechazado. Tengamos nosotros en cuenta esta idea que es fundamental, repito, no solamente para la religión, sino, en el caso que nos ocupa, sobre todo para la política. Porque en relación con los cátaros, nosotros no podemos descuidar el tema político. Vamos a hacer ahora, mis queridos amigos, la primera pausa de este programa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estoy contando ahora la historia grande de los cátaros en Edad Media. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. En esta oportunidad contando una gran historia, muy poco conocida en su realidad, bastante conocida en sus fantasías. Digo, fantasías de la historia, de los cátaros, a ellos me refiero. Los cátaros, como digo, creían en dos principios, uno bueno y uno malo. Sea ambos coeternos, dioses, sea el uno original, el otro producto de. Y el segundo, el malo, es también el que origina la materia. Esto es importante para entendernos, porque la materia es intrínsecamente mala. De aquí nosotros podemos sacar una serie de consecuencias. Lógicamente, para la Iglesia, esto tenía que ser herejía, porque para la Iglesia, igual que para los judíos, la naturaleza es, por creación de Dios, por definición, buena. Nosotros no podemos aceptar la idea de una creación mala. De hecho, en el Génesis, cuando Dios termina la creación de cada día, en una de las dos narraciones, dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Este mundo creado por Dios es un mundo bueno. Los cátaros dicen que es malo. Esto ya es contrario a la fe bíblica y a la fe católica. De aquí saquemos dos consecuencias. La primera, con la cual evidentemente la Iglesia Católica no podía estar de acuerdo. La materia es mala. El cuerpo humano es materia. Y ya esto la Iglesia no lo acepta. Pero además, la unión de los cuerpos es mala. Porque la unión de los cuerpos, un hombre y una mujer, produce una nueva vida corporal. Por consiguiente, para los cátaros, con influencias, como digo, maniqueas, el matrimonio venía a ser algo desechable. No solo desechable, digamos más, condenable. Los auténticos puros no podían contraer matrimonio. Esto, como es fácilmente comprensible, va contra la doctrina esencial de la Iglesia sobre el matrimonio como un sacramento creado por Dios, instituido por Jesucristo, para facilitar la salvación de los esposos, del hombre y la mujer, que se aman, que se unen y que tienen descendencia. Pero para los cátaros esto no debía ser así. Los cátaros, de hecho, eliminan los sacramentos, excepto, según algunos, uno, según otros dos, pero sobre eso volveré.
el matrimonio es malo. Ustedes comprenderán que si es que esto a la larga hubiese triunfado, Europa se habría despoblado, porque salvo los pecadores, los buenos, los cátaros, los puros, no habrían contraído matrimonio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un aspecto que tiene que ver con la política. Y si nosotros descuidamos esto, no entendemos todo lo que sucedió en Francia, parte de Alemania y parte del norte de Italia, en relación con esta doctrina de los cátaros, también llamados albigenses, porque tuvieron un centro importante en la ciudad de Albi. ¿Qué quiere decir? Para los cátaros, también el gobierno, la organización política de un Estado, está mezclado con la materia. El rey, el emperador, son gobernantes materiales. En consecuencia, ¿qué se debe hacer con ellos? No obedecerles. La organización política debe desaparecer. En otras palabras, nosotros podríamos afirmar que los cátaros, a más de tener pensamientos considerados no ortodoxos por la Iglesia, tenían pensamientos, teorías considerados peligrosísimos por los reyes y los gobernantes. Porque si el ser gobernante es parte de la maldad del mundo material, y por consiguiente esos gobernantes van a condenarse al fuego eterno, al infierno, esos gobernantes deberían renunciar a su poder y pasar al catarismo, convirtiendo la sociedad en una especie de anarquía, vale decir, en el sentido técnico de la palabra, una sociedad sin gobierno. No una sociedad desordenada, no, una sociedad sin gobierno. No hay poder, no hay gobernantes, porque el poder es intrínsecamente malo. De aquí sacaban los cátaros una consecuencia, que enseñaban a sus discípulos, que enseñaban a sus seguidores o enseñaban a sus posibles seguidores, que era la oposición tenaz al juramento. El juramento para ellos era uno de los pecados más graves que se podía dar, de los más graves. ¿Qué significa esto? Que todo el edificio de la sociedad medieval caía por su peso, caía, porque toda la sociedad medieval feudal, sobre todo en el centro de Europa, desde más o menos Francia hasta Polonia, desde Italia hasta Inglaterra, porque la situación española, incluyendo Portugal, era, aquí hay varios reinos, Castilla, León, Aragón, era diferente, un poco diferente frente al feudalismo. Igual en la región de Rusia al oriente, era un poco diferente, o en lo que ahora es Grecia, los Balcanes, etc. Pero en todo caso, en Occidente, la piedra toral del sistema, llamado feudal, era el juramento. La gran masa de la población no sabía leer y escribir. Por consiguiente, había que sustentar las relaciones entre los de arriba y los de abajo en el juramento. Los de arriba protegen, amparan, defienden. Los de abajo trabajan, dan fidelidad y dan un tributo. Ese es un poco el resumen. Tampoco se puede entender la sociedad medieval sin gente que proteja a los de abajo. Estamos nosotros hablando del siglo XIII. En los siglos anteriores, Europa se vio atacada por varios enemigos externos. Comencemos por los húngaros, los magiares, los hunos, los germanos de las tribus del norte. Después vienen los musulmanes, también de diferentes orígenes étnicos, los vikingos. Entonces, ¿qué sucedía? Que si los pobres, los campesinos, los artesanos, no tenían profesionales de las armas que les defendieran,
eran pasto fácil de los invasores. Por esto se da ese pacto entre señores y vasallos. Por eso se da un pacto personal, no son pactos comunitarios. Cada vasallo jura fidelidad a un señor y cada señor ofrece seguridad a un vasallo. Sin esto, la sociedad medieval colapsa. Colapsa totalmente, sobre eso volveré al final. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se oponen a los cátaros? La Iglesia ya puede decir, estos señores son herejes, no son católicos, por consiguiente quedan fuera de la Iglesia. Y punto. Ya. Son los reyes, son los monarcas, es el emperador el que se preocupa de manera política por este problema. ¿Por qué? Porque si es que los cátaros extienden esta idea de que no hay que jurar fidelidad al rey, al emperador o al señor en general, van a perder todos los señores, todos los reyes, todos los emperadores, el actual y los futuros. Por consiguiente, hay un combate contra los cátaros anterior al de la Iglesia por parte de los poderes civiles. De hecho, los que inician la persecución no son los papas ni los obispos, como se dice en algunos libros, ¿verdad? Algunos libros también de personas sabias, correctas, pero que están basándose en documentación, lamentablemente, ya superada. La documentación actual ha llenado una serie de vacíos que nos ayuda a comprender mejor esto. Queridos amigos, estamos en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, con su amigo Carlos Freile, tratando en esta oportunidad, otra vez por solicitud de un benévolo oyente de nuestro programa, el tema, digo, de los cátaros. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.